Hola queridos amigos, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Secretos Milenarios. Agradezco mucho la producción al señor Jaime Maussan y a su gran equipo integrado por el ingeniero Francisco Domínguez y Horacio Roquet. Muchas gracias, muchachos. El programa de hoy, queridos amigos, estará dedicado también al estudio del simbolismo de la cerámica estilo Chupícuaro. Estamos finalizando ya toda esta serie de temas derivadas del libro homólogo, es decir, el simbolismo de la cerámica estilo Chupícuaro, que es llevado para todos ustedes gracias a la producción del señor Maussan y de su equipo. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a hacer una breve introducción sobre la escultura principal de esta cultura y curiosamente, bueno, es la escultura hueca. Está dedicada a la Gran Madre Tierra y que de acuerdo a mis estudios de simbolismo ancestral justamente representa al ser de la Gran Madre Fértil, que tiene propiedades y atributos como son la omnipotencia, dado que puede infundir el soplo de la vida, el calor vital a la creación y también recogerlo llegado el momento. Es también considerada omnisciente, dado que crea y forma a todos los seres. Entonces lo hace a partir de un agua luminosa y etérea que recibe al ser y una vez vinculada adquiere un matiz luminoso amarillento y inmediatamente empieza a unirse para formar el cuerpo físico de los seres. Entonces, bueno, es nuestra gran madre omnipotente, puede dar la vida y quitarla, es nuestra gran madre omnisciente, puede crear y formar todo a través de esa gran malla cósmica, una malla llamada también ilusoria, simbólicamente ilusoria, es el tejido de la creación y puede también estar presente al principio de la vida, antes de la vida y al fin, aún después de la muerte, uniendo estos dos polos a través de grados infinitos de luz y de sombra. Y bueno, es por ello que ella es la señora de la eternidad. Estos atributos tenía para los antiguos pobladores de Chupícuaro, tenía la Gran Madre Tierra y bueno, los chamanes lo conocían muy bien a través de esa sabiduría de la que son portadores, que no aprenden de nadie, que no heredan de nadie, sino que les es revelada a través de la mente espiritual. Es a grosso modo la definición de la Gran Madre Tierra, la Gran Madre y Señora del Ser de la Creación. Quiero comentarles, queridos amigos, que la escultura principal de la cual les estoy hablando está actualmente ubicada en el Palacio del Louvre, en el Museo del Louvre. Y bueno, forma parte de un acervo museográfico de aproximadamente 100 obras maestras o esculturas procedentes de culturas africanas, de culturas de Oceanía, asiáticas y también de América. Estas culturas han sido datadas aproximadamente de entre el 900 a.C. y el 1900 después de Cristo. No obstante, recordemos que la cultura Chupícuaro ha sido datada de entre los 400 a.C. y los 150 después de Cristo. Les comentaba que actualmente las muestras estratigráficas son un tanto reducidas, al igual que las pruebas de radiocarbono, debido a que el emplazamiento arqueológico principal yace bajo la presa Solís. Entonces, actualmente el emplazamiento geográfico que tuvo la cultura está literalmente cubierto por el agua. Debido a esto ha sido muy difícil recuperar restos íntegros y restos contundentes para establecer una datación cronológica o una cronología precisa para esta cultura de Chupícuaro. Les comentaba que la escultura principal, la escultura que representa al ser de la Gran Madre Tierra con una precisión
pues muy sorprendente de estos rasgos que denotan sus atributos y características simbólicas, está ubicada actualmente en el Palacio del Louvre, en París, Francia. Estuvo emplazada originalmente en el antiguo Museo Branly, posteriormente trasladada al Louvre en el punto oeste, suroeste, al final del museo, en la parte suroeste. Y bueno, usted puede acceder, querido amigo, a través de la entrada de los Leones, es un acceso directo. Puede también acceder a través de la pirámide, ubicando la gran galería, siguiendo por la orilla hasta la sala en donde se encuentran exhibidas obras de arte hispánico. Ahora, tiene usted que ubicar una escalera descendente y así va a llegar a lo que antiguamente era el pabellón original de sesiones del Castillo del Louvre. Ahí está emplazada la sala en la que se muestran las esculturas procedentes de África, Oceanía, Asia y también de América. Y ahí está emplazada nuestra escultura, maravillosa escultura que representa, le comento de acuerdo a mis estudios de simbolismo milenario, al ser de la Gran Madre Tierra. Bien, queridos amigos, aparte de lo que les acabo de comentar, quiero decirles que en este programa vamos a hablar del simbolismo del sol. Recordarán ustedes que hemos hablado ya sobre la tierra, sobre el agua también, sobre la luna, y actualmente vamos a tratar el simbolismo del sol. Quiero decirles que para los chamanes de la cultura chupícuaro, el sol podía tener dos aspectos. Uno que se refería al de fungir o al de ser sumo regulador de los ciclos existenciales de manera física. Es decir, bueno, regulaba, ¿verdad?, lo que se refiere al día, la noche y también las estaciones a través de las cuales se produce la manifestación de la vida de las criaturas. Recordemos que fue una civilización, una cultura cuya actividad productiva principal se refería a la agricultura. Lo que quiere decir que eran grandes conocedores de los ciclos del año, de los ciclos agrícolas, y bueno, propiciaban la manifestación de los dones que hacían factible la fertilidad de la tierra a través de ese conocimiento ancestral. Quiero comentarles que el sol, bueno, actuaba de diferentes formas para producir la fertilidad de la tierra, porque recordemos que la escultura de la cual les he hablado anteriormente lleva implícitos en el simbolismo que ostenta, lleva implícitos los atributos tanto del polo masculino positivo como del polo femenino negativo. Entonces, bueno, simbólicamente implica que el polo positivo masculino está representado a través del sol, el pigmento tradicional empleado para expresar este atributo masculino, también que está asociado al calor, a la luz, al principio activo de la generación. Bueno, pues el color era el bermejo rojizo. Por eso nosotros notamos que las esculturas sagradas poseen este pigmento expresado de una forma muy relevante y está asociado al pigmento negro y al pigmento crema, que son colores muy particulares del principio femenino de la tierra y de la luna. Entonces, el sol propiciaba que durante el día el agua se evaporara formando nubes y que, bueno, al transcurrir el tiempo hacia el ocaso, el agua fuera justamente enfriándose, recibiera los rayos de la luna, el influjo lunar, que es una radiación muy propicia para pues proveer de fertilidad a la tierra y también a las criaturas que beben este rocío lunar. Entonces, bueno, esta no fue una concepción exclusiva de la cultura chupícuaro. Los antiguos chinos también creían que las criaturas que bebían ese rocío lunar se transformaban en seres potencialmente fértiles y que de un momento a otro, bueno, podían también tener una progenie muy vasta.
Entonces, a eso se debían, de acuerdo a los antiguos chinos, las propiedades de fertilidad y otras muchas relacionadas a este atributo que tenían los conejos o las liebres. Ellos pensaban que debido a que, ingerían el alimento que justamente se generaba a través de ese rocío lunar y ellas mismas lo bebían, bueno, debido a esto eran muy fértiles y prolíficos animales. Entonces, bueno, en Chupícuaro, al igual que sucedía en esa cultura, se creía también que el agua de las nubes que recibía la influencia lunar propiciaba la fertilidad de la tierra. Entonces, conforme descendía la temperatura, el agua se precipitaba, era absorbida por la tierra y la dejaba lista para que una vez que el sol nuevamente ascendiera hacia el cenit, bueno, la fertilizara y tuviera lugar el milagro de que las semillas germinaran y de que, bueno, la tierra, ¿verdad?, diera lugar a nuevas generaciones de seres. Entonces, bueno, era el fenómeno, queridos amigos, que propiciaba la esencia del sol. Pero también recordemos que el simbolismo nos alude a dos naturalezas, no solo la física, sino también la anímica, la que es propia del plano que nosotros no podemos tocar, aunque efectivamente es existente. De tal suerte que el sol era homologado también al ser. Recordemos que el alma, cuando se une al ser, entonces adquiere conciencia. La conciencia es una mente muy propia de lo que es el alma. No tiene la misma naturaleza que la mente física, sin embargo, ambas trabajan en armonía para que nosotros los seres humanos nos elevemos y alcancemos en dado momento el nivel espiritual, a la mente espiritual. Entonces, la mente física o el intelecto trabaja unida a la conciencia, que es la mente del alma, y así nosotros podemos ser transmutadores de grado en grado y de condición en condición hasta alcanzar la iluminación a la que estamos llamados. Entonces vean ustedes cómo el sol no únicamente era homologado al ser de la existencia, sino también a la esencia iluminadora de la creación que nos pone directamente en vinculación con el espíritu. Ya en sesiones anteriores nosotros demostramos que los antiguos chamanes también concebían y vinculaban al espíritu con las aves. De hecho, las aves, de acuerdo a la cultura chupícuaro, eran también mensajeras de los designios de esos seres iluminados, ¿verdad?, que podríamos nosotros homologar actualmente con las deidades. Entonces, para los antiguos pobladores de Chupícuaro, justamente nosotros somos destinatarios de los mensajes divinos a partir de tener una conciencia clara de lo que son las ideas y los mensajes que nos transmiten las aves, entre otros. Entonces, queridos amigos, vemos que por una parte el sol es un astro regulador de los ciclos de la vida y por otro lado también es homologable al ser, a quien nos provee de una conciencia. Recordemos que nosotros somos criaturas tripartitas, tenemos un alma, un ser y también un cuerpo físico, de acuerdo al simbolismo de la cerámica estilo chupícuaro. Y bueno, a continuación quisiera invitarlos a todos ustedes a escuchar las interpretaciones que he dado a algunas piezas prodigiosas de esta cultura. Aquí vemos a la escultura de la Gran Madre Tierra, de la cual les he hablado hace un momento. Noten ustedes, tiene los 3 atributos de omnipotencia, ya los hemos explicado. Omnisciencia quiere decir que todo lo sabe. Vean ustedes, la boca parece estar expresando, manifestando, hablando, decretando. Los decretos de los grandes seres creadores tienen por objeto manifestar la vida en todas sus criaturas.
y también omnipresencia. Vean ustedes hacia la cintura, tiene ese cinturón creado a partir de los contrastes de luces y sombras. Esto evoca a la sabiduría infinita de nuestra Gran Madre, pero también al hecho de que está presente en la vida y en la muerte, durante la luz y la oscuridad de la creación. Entonces, en ella tiene lugar la unión de las paradojas más grandes que justamente están representadas por la luz y la oscuridad o la vida y la muerte. Noten ustedes cómo a través de los grados, esos aparentes polos antagónicos u opuestos se unen a través de los grados y condiciones. Ahora tenemos la siguiente escultura. Vean ustedes, la he llamado la revelación de la existencia latente. Y el diseño de los triángulos parece imprimir al conjunto un movimiento hacia la izquierda, circular y perpetuo, en el que la causa se transforma en consecuencia y viceversa. El movimiento hacia la izquierda, queridos amigos, imprime fortaleza al polo femenino de la manifestación, pues la izquierda corresponde tradicionalmente a la feminidad y a una de sus más valiosas esencias, que es la fecundidad. De tal manera que mediante el diseño se activa y fortalece la fecundidad nocturna de la Tierra, que da lugar a la gestación a través del sol de medianoche. En otras culturas, como por ejemplo la mexica, bueno, era el sol negro, ¿verdad? Entonces es al sol durante la medianoche. La activación se produce de manera continua e ilimitada, es decir, la activación del movimiento. ¿Sí? Ese movimiento es lo que propicia la fecundidad. Entonces vean cómo es un eterno girar, ¿sí? Un movimiento, por así decirlo, perpetuo. Es continuo e ilimitado, permitiendo que una vez producida la fecundación de la tierra, las semillas de las plantas o de una especie en particular germinen y crezcan sanas y robustas. Así las cosas, el simbolismo expresado muestra que la capacidad latente de la tierra es correspondiente a su manifestación creadora. Por ello, el movimiento rítmico que muestra el diseño de la orilla de este platón se compensa con la quietud vibrante del diseño central, revelando que el estado potencial también es propio de la creación, pues la vibración es correspondiente al ritmo. Entonces vean ustedes, la manifestación es una etapa o una fase, pero también la etapa latente o potencial forma parte de nuestra naturaleza de seres creados. Y en efecto, el simbolismo del Platón es asombroso, pues concibe al estado potencial de la Tierra como dos estrellas de 6 puntas, lo cual evoca la existencia en dos planos opuestos. Recuerden ustedes que de acuerdo a los antiguos habitantes de Chupícuaro, nosotros somos seres de dos planos. Muchos maestros iluminados lo han confirmado y lo han enseñado también. Por ejemplo, Cristo dijo: lo que ates en la tierra atarás en el cielo, y lo que desates aquí desatarás en aquel. Entonces vean, para los maestros iluminados de muchas otras culturas, incluyendo los chinos, los egipcios, y para los antiguos chamanes de la cultura chupícuaro, nosotros existimos en dos planos de manera simultánea. Entonces, esto evoca que justamente, bueno, esos son dos planos opuestos, pero también correspondientes. Por lo tanto, este Platón describe una estrella que alberga a otra estrella interior negra. Estas dos estrellas de 6 puntas producen dos figuras hexagonales y dan lugar al movimiento circular de la existencia como manifestación sagrada y omnisciente de la Tierra, regida por los ciclos del espacio y del tiempo finitos y eternos.
Lo anterior es algo extraordinario, pues constituye el mismo simbolismo que plasman los extraterrestres creadores de crop circles o agroglifos sobre los campos de cultivo del mundo. Noten cómo plasman también estrellas hexagonales para activar al ser creador de la tierra misma. Los agroglifos, queridos amigos, recuerden, están creados sobre los campos de cultivo. Entonces, este Platón evoca el mismo simbolismo dirigido al ser de la gran madre tierra. Sabemos que es al ser porque el color principal del Platón es bermejo o rojizo y el cuerpo de la tierra se está activando, es la estrella de 6 puntas en color negro. Entonces es el mismo simbolismo y es el mismo significado que el chamán antiguo de hace milenios, porque recordemos que Chupícuaro tuvo lugar del 400 antes de Cristo al 150 después de Cristo. Entonces este Platón, queridos amigos, que ha trascendido a través de las centurias, expresa el mismo principio que bendice a la tierra y además activa esa naturaleza de fecundidad. Es la misma enseñanza que nosotros vemos en los agroglifos, de esos seres extraterrestres que vienen a enseñarnos a través del simbolismo a trascender al espíritu. Es la misma enseñanza, es prodigioso. Vean ustedes cómo a través del espacio y del tiempo la sabiduría milenaria y ancestral no se pierde, se revela a través de la mente del espíritu. Y ahí está nuevamente, ¿verdad?, expresado ese principio de que la verdad es una sola, es, por así decirlo, omnisciente y omnipresente, es decir, se revela a todos los seres de la creación independientemente del país, de la cultura, civilización, del mundo, planeta o especie de la que se trate. La verdad está implícita en toda la creación y se revela de esta manera benévola para bendecir a la tierra y a través de esta activación de sus dones preciados, es decir, de la fecundidad, ayudar también y bendecir a la creación, a las plantas, a los animales y por supuesto a las comunidades humanas. Entonces, esa es la finalidad, bendecir a la tierra y a la mente de las criaturas que debe sublimarse a través de la búsqueda continua de la luz. ¿Cuál es la luz? La luz del espíritu es la verdad. La verdad, recordemos, es una misma y se revela a todos los seres del cosmos y especialmente a esos seres preclaros que actualmente, bueno, llamamos chamanes, a los maestros, a los iniciados, a los grandes iluminados que han venido a la tierra a ayudarnos a prosperar por el camino de la luz hacia el espíritu. Todo lo anterior, queridos amigos, confirma que la mente espiritual del chamán es universal y comparte el mismo nivel que el de otros hermanos extraterrestres de la luz o grandes iniciados y maestros. Ahora, de acuerdo a ese simbolismo prodigioso, el auxilio que yo estoy sugiriendo para este Platón es que debió albergar pequeñas cantidades de tierra húmeda con semillas por un corto periodo de tiempo. Debió usarse para consagrar las sustancias de su interior, propiciar la tierra mediante el ritual de fertilización y luego ofrecerlas a la Gran Madre a la manera de una ofrenda. Considero que el ritual debió propiciar la tierra para la siembra del maíz. Recordemos que era pues la planta nutricia de las culturas mesoamericanas. Entonces, como se ha explicado anteriormente, el simbolismo debe ser creado por el propio sabio chamán. Vean, entonces el chamán que diseñó esta pieza de cerámica, porque recordemos, los chamanes en todos los tiempos son grandes artistas, son pintores, danzarines, ceramistas, como podemos verlo, corroborarlo en esta pieza. Entonces, el simbolismo que ese chamán diseñó para propiciar la esencia de fertilidad de la tierra, ese atributo
tan necesario para las primeras comunidades de agricultores. Bueno, pues lo decíamos, está expresado a través de un decreto de precipitación de dones. Los metafísicos, queridos amigos, nos han enseñado continuamente que nosotros podemos crear nuestro estado de prosperidad a través de los decretos afirmativos y positivos. Entonces, nosotros podemos ser forjadores de nuestra propia realidad solamente creyendo que lo que nosotros decretamos, si es noble, es sano, es justo, si no perjudica a los demás seres, a las demás personas y criaturas, entonces podemos decretarlo y manifestarlo. Recordemos que nuestros pensamientos sí tienen un reflejo inmediato y sí son capaces de crear. Les recuerdo a ustedes los experimentos de ese sabio, ese científico japonés Masaru Emoto. Él demostró que las muestras de agua congelada son susceptibles de formar cristales que reflejan formaciones hexagonales y hasta heptagonales a través de ser sometida esa muestra de agua a pensamientos, sentimientos determinados. Por ejemplo, si nosotros agradecemos a la Gran Madre Tierra, la muestra congelada de agua forma una estrella de 6 puntas, una estrella hexagonal maravillosa, muy clara, hermosa, independientemente del idioma de la Tierra a través del cual nosotros expresemos ese agradecimiento hacia la Gran Madre Tierra. Lo mismo si nosotros agradecemos a otros seres, cualquier cosa, detalle o atención. Y bueno, si nosotros utilizamos otro tipo de lenguaje, el agua que forma esos cuerpos en más de un 70%, también expresa esas formaciones terribles y negativas. Entonces, acostumbrémonos a estar conscientes de que nuestros pensamientos y sentimientos expresados a través de la palabra son creadores potenciales y por lo tanto debemos ser cuidadosos de lo que decimos y de lo que pensemos. Entonces, queridos amigos, bueno, volviendo a la interpretación de Platón, pues tenemos que ese era el simbolismo que podemos nosotros derivar de esta expresión maravillosa. Entonces, vean, el sabio creó ese simbolismo. Sin embargo, la verdad se cumple no solo porque se exprese gráficamente, es decir, no solo porque nosotros expresemos un símbolo vamos a ver realizado, producido un decreto, sino porque cada sabio chamán tiene la clave o posee la verdad, la fuerza, la virtud y la sabiduría para hacerla cumplir o activarla. Y esto no es otra cosa que la manifestación del ser realizada completamente por la propia criatura que retorna a la luz. Me preguntaban también, bueno, ¿y quién activa el simbolismo que es expresado en las formaciones de los campos de cultivo? Pues son sus propios creadores. Se han detectado justamente esos orbs o esferas luminosas de luz blanca flotando, ¿verdad? Creando y activando ese simbolismo. Ellos son los que activan esos símbolos en beneficio nuestro. Por ello es muy importante hacer este llamado a todos los agricultores en nuestro país, en México, que sabemos que desafortunadamente muchos de ellos los destruyen o muchos de ellos impiden el acceso a estudiosos para que tomen muestras y fotografías de estos símbolos maravillosos. De ninguna manera deben proceder de esta manera. Lo hacen en gran parte por desconocer cuál es la función de los símbolos en realidad. Entonces nosotros debemos estar abiertos y bueno, debemos también aceptar que en México se lleven a cabo estas formaciones, porque recordemos que de acuerdo a los mensajes de muchas civilizaciones extraterrestres, pues nuestro país es amado especialmente por algunos seres, como por ejemplo los pleiadianos y algunos otros, y debemos tener un respeto muy,
muy expreso de estos símbolos. No debemos de destruirlos, queridos amigos. Sabemos que en Texcoco han aparecido este tipo de formaciones y parcialmente han sido destruidas. Y bueno, esto es una pena. Es lamentablemente, ¿verdad? Pues un caso también muy factible que ocurra el que sean destruidos. Yo les hago un llamamiento a que los respetemos para estudiarlos, analizarlos y difundir el mensaje prodigioso que nos dejan estos seres, porque recordemos que cada agroglifo es único e insustituible y nosotros no tenemos el derecho de destruirlo. Entonces hay que respetar estos símbolos y hay que amarlos, están para nuestra protección, fueron hechos en beneficio nuestro y constituyen un llamado singular a la mente de la humanidad de la Tierra. Entonces yo quiero pedirles que los respetemos. Bien, a continuación tengo otro símbolo que quiero compartir con ustedes. Es otra pieza maravillosa y bueno, miren ustedes, la he llamado la esencia del agua. Al igual que otras piezas comentadas en este trabajo, esta vasija bellamente estilizada nos da a conocer sobre la sabiduría, el ingenio, la sensibilidad y el sentido del arte que poseyeron los pobladores de Chupícuaro. Su simbolismo nos revela que fueron personas de gran conciencia sobre la verdad trascendente y de gran sabiduría sobre la manera de manifestar dones mediante la autoconciencia en el ser de la Gran Madre Tierra. En particular, este cántaro nos permite apreciar la gran capacidad para contener líquido en su interior y conservarlo en óptimas condiciones para el consumo humano. Pues entre otros, recordemos que el barro permite que el agua mantenida en su interior permanezca equilibrada energéticamente, conservando su pureza original. El cuello del cántaro aparece bellamente estilizado, nótenlo ustedes, mostrando la cabeza de un animal acuático de cuerpo fusiforme semejante a un pinípedo, es decir, a una foca. El artista representó a esa foca en actitud de bostezar, permitiendo que el modelado facilitara también el vertido del agua. Su cuerpo esférico produce a la vista una sensación de saciedad, plenitud y de goce, pues inmediatamente se evoca al hermoso animal satisfecho, bostezando sobre las rocas mientras disfruta de su cálido baño de sol. Este cántaro, creado para almacenar agua, tuvo un uso ritual, incluso si solo estuvo destinado al uso doméstico. Cabe destacar, queridos amigos, que la esencia de la foca representada es la de un animal acuático, de modo que la imagen por sí misma emite un fuerte decreto para que el cántaro siempre esté abastecido del preciado líquido, mientras exista el lazo de afinidad con el dueño. La afinidad con el dueño es muy fuerte, pues incluso el modelado pudo realizarse evocando sus entrañables recuerdos y vivencias inolvidables. La actitud de la foca al bostezar nos da la idea de que el animal se encuentra satisfecho, bien nutrido y en la actitud reposada de gozar de su baño de sol cotidiano muy cerca del océano. De manera que la representación está vinculada permanentemente a los fluidos, pues se les llama o se les invoca mediante la esencia de un animal que prácticamente desconoce la sed y siempre está vinculado al agua como la tierra al mar. Vean ustedes este simbolismo maravilloso. Y bueno, les comento que una persona durante una de mis conferencias en Acámbaro, Guanajuato, me había hecho la observación de que en Acámbaro justamente, pues, bueno, Acámbaro y por ende Chupícuaro, el antiguo Chupícuaro, no es un lugar o un poblano cercano al océano. Entonces, bueno, pues esto puede ser contestado muy fácilmente, pese a que efectivamente no es una población costera. La influencia de
de los trabajos relacionados a las especies o criaturas acuáticas, especialmente a las especies provenientes del mar, pues es muy fácilmente articulable debido a que son animales que pueden ser transportados con relativa facilidad. Recordemos que si en algunos lugares de la antigua Tenochtitlan, por ejemplo en el palacio del Tlatoani Moctezuma, existían justamente pues secciones y jaulas que albergaban animales procedentes de cualquier parte de Mesoamérica, pues también es posible que las focas hayan podido ser llevadas al antiguo Chupícuaro, máxime, queridos amigos, que fue un lugar, un conjunto de comunidades que estuvo o estuvieron emplazadas en las inmediaciones del río Lerma y de su afluente principal, que es el río Tigre. Entonces, bueno, fue muy factible que estos animales hayan podido ser desplazados humanamente hacia alguno de sus múltiples afluentes. Y a más de lo anterior, no es necesario, preciso, que se haya podido llevar a cabo el traslado de un animal. Como yo lo mencioné durante la lectura, pudo haber sido representado únicamente a través de las entrañables vivencias que tuvo el chamán durante la vida. Entonces, bueno, es muy importante hacer notar todo lo anterior. A continuación, queridos amigos, vamos a ver esta pieza maravillosa a la que he intitulado Vitalidad y Resistencia. Esta interesante vasija fue creada también para destinarse a un uso ritual. Universalmente, fíjense bien, los riñones han simbolizado la potencia genésica. Noten ustedes, esta vasija es la representación de un riñón humano. Les comentaba que universalmente están vinculados a la potencia genésica, es un atributo masculino, o a la capacidad de resistencia como un atributo femenino, a las adversidades acaecidas durante la vida cotidiana. Entre los antiguos alquimistas también tuvo un uso similar y la representación de riñones se vinculaba a la potencialidad de la capacidad genésica masculina. De acuerdo a la medicina, los riñones tienen la función de limpiar la sangre de impurezas y de formar la orina, lo cual los convierte en órganos depuradores y coadyuvantes de la salud humana. Actualmente es posible conocer y entender todo esto debido a que estudios científicos especializados lo han demostrado. No obstante, en la antigüedad también se tenían conocimientos profundos de estas funciones, mismos que les permitían prevenir disfunciones y sanar enfermedades mediante la herbolaria. Un caso concreto, queridos amigos, es el del Códice Badiano. Nosotros sabemos que el Códice Badiano da cuenta de las prácticas médicas habituales entre los antiguos mexicas o mexicanos. Entonces, este códice, bueno, en este códice se demuestra que los antiguos nahuas tenían conocimientos precisos de las funciones de cada órgano vital y de cómo prevenir y curar las enfermedades e irregularidades asociadas. En base al conocimiento empírico, en base también a la tradición y a la sabiduría de los antiguos videntes, curanderos y sabios o chamanes. De manera que esta sabiduría no siempre resulta del estudio continuado y metódico, sino que, véanlo ustedes, en ocasiones es producido de una revelación en la mente de los sabios o chamanes. Baste citar el caso de María Sabina, una mujer prácticamente analfabeta, pues no sabía leer ni escribir y nunca fue enseñada por ningún otro maestro o curandero. Sin embargo, ella, a través de la sabiduría revelada a su mente espiritual, logró sanar a varios enfermos aún desahuciados mediante el auxilio de hongos y de otras plantas medicinales. Entonces, bueno, volviendo a la interpretación de la vasija, tenemos que los riñones son naturalmente depuradores de la sangre. Depurar la sangre, queridos amigos, implica fortalecer simbólicamente la esencia del fuego, del calor, el sol y del color rojo.
es decir, potenciar el principio activo presente en todos los seres humanos. Ahora bien, dado que de acuerdo a la cultura chupícuaro, hombres y mujeres fuimos creados como unidades concentradoras de los principios pasivo y activo, la depuración natural realizada se convierte simbólicamente en una función protectora de la potencia vital expresada como poder, ímpetu, fuerza, capacidad, vigor, valor y aliento para vivir, asumir responsabilidades, afrontar retos y soportar la adversidad y la desdicha. A continuación, queridos amigos, quiero invitarlos a una breve pausa y posteriormente regresaremos a su programa Secretos Milenarios. Mucho dolor, pero aún hay tiempo y que el bien... No estamos solos. Tres, dos. One small step for man, one giant leap for mankind. Garden Santa Fe, el centro comercial subterráneo, el edificio inteligente y sustentable único en América Latina, a más de 30 metros bajo tierra, un éxito comercial y un ícono de la Ciudad de México. Servicios, entretenimiento, comida rápida y gourmet, el centro comercial sustentable y bajo tierra para disfrutar del entretenimiento, tecnología, moda y pasatiempo como el boliche más moderno del país. Y más de 90 locales en 3 niveles de tiendas bajo la superficie, con empresas líderes del mercado como bancos, gimnasio, tiendas para el hogar, moda, tecnología y servicios, además de 4 pisos de estacionamiento para 1,600 vehículos. Un parque en la superficie con espejos de agua, teatro al aire libre, 3 conos que iluminan de manera natural el centro comercial desarrollado por Grupo Copri y Arquitectoma. Visita Garden Santa Fe, el centro comercial del futuro y un ícono de la Ciudad de México. Y regresamos a su programa Secretos Milenarios. Y queridos amigos, en este punto quiero mandar saludos especiales a la ciudad de Puebla, a la familia de Efraín Corro y Sarita. También quiero mandar saludos a Tapachula, en Chiapas, a la familia Cordero Bravo y a la familia Garza de Monterrey, que frecuentemente pues se contacta conmigo, me hace observaciones, llamados. Les agradezco en el alma todas sus observaciones.
También mando saludos especiales, queridos amigos, a las Tuxtlas, Veracruz, a Ricardo Turrent y familia, a mi amigo Ricardo. Mando saludos también muy entrañables a Gaby Solís, participante de nuestro certamen Ilumina e Interpreta un Crop Circle, y a toda su bella familia, a Carlo Iván Arnauda, y mando saludos a Areli Pimentel, a Diego Guadarrama y a todos mis seguidores que pues favorablemente están siguiendo el programa, y me dan comentarios muy asertivos sobre cómo mejorar y cómo orientarlo de una manera más o menos precisa. Les agradezco a todos. Quiero también invitarlos a seguir las publicaciones que realizo en Google, Abril de Montserrat, sobre el contenido justamente de estas exposiciones que realizo con todo gusto y cariño para todos ustedes, queridos amigos. Y a continuación vamos a retornar con nuestra vasija prodigiosa que representa un riñón. Vean ustedes, entonces vemos, fíjense bien que vemos las 4 asas modeladas hacia la parte superior de la vasija, unen las 3 partes estructurales de la misma. Esas 3 partes son el recipiente propiamente dicho, el cuello y la boca de la vasija. Entonces, esto implica que la vasija simbólicamente posee la fuerza existencial para manifestar su esencia a la manera de un decreto adquiriendo vida. Ahora, en apoyo del decreto anterior, podemos nosotros notar que la disposición de las asas siempre muestra una vinculación entre los 4 puntos cardinales, formando un rombo nada menos, que es el símbolo por excelencia de la potencia vital y la fertilidad del ser femenino que permite crear, formar y vivificar las formas que surgen de su seno. Véanlo ustedes, entonces es el simbolismo por excelencia de la Gran Madre Tierra, la estructura corpórea de barro albergando un vacío interior, y hacia la boca de la vasija las 4 asas forman un rombo y justo del rombo emerge la vida. Así, el rombo delimitado por las uniones entre 4 puntos cardinales de la Tierra, simbólicamente representada mediante la vasija de barro, dan acceso al líquido vital, que es el agua que emana viva de la Gran Madre fértil y generosa, con toda la fuerza y la potencia del ser de la tierra, provisor de brío, valor, vigor, fortaleza, ánimo y energía a quien llegara a beber de esa agua contenida en el interior, fuera hombre o fuera mujer. De modo que esas fuerzas manifestadas como potencia, atributo genésico masculino, y resistencia, que es un atributo muy femenino, pueden señalar la manifestación de un milagro para quienes no se encuentren familiarizados con el mecanismo de acción de la ley de precipitación, siendo necesario agregar que como fuerzas existenciales suelen manifestarse en medio del asombro de quienes las experimentan en sí mismos. Finalmente, es necesario mencionar que los dones manifestados en función del auxilio de esta vasija surgen como un regalo de la Gran Madre Tierra y como tales tienen todo el poder, la fuerza y vitalidad del ser de la Gran Madre, así como la noble disposición de bendecir y propiciar el bienestar de quienes bebiesen de esta vasija milagrosa. El auxilio sugerido, queridos amigos, que yo propongo en función al simbolismo, básicamente la forma de riñón, el rombo conformado hacia la boca de la vasija y delimitada por las 4 asas. Bueno, el simbolismo que sugiero es que pudo haber sido usada por el propio sabio chamán y su familia, o pudo ser obsequiada a un matrimonio por el chamán para ser finalmente ofrecida como ofrenda funeraria al individuo especialmente vinculado a ella. Recordemos que muchas de las ofrendas votivas de los sepulcros del antiguo Chupícuaro
Bueno, fueron cerámica, piezas que fueron utilizadas entre los vivos y que cuando ocurría el deceso o fallecimiento de la persona vinculada, esas piezas de cerámica, ellas eran también enterradas junto a esa persona. Entonces, pienso que pudo ser creada y preparada especialmente para alguien debido a que las dádivas simbolizan el deseo manifiesto de procurar bienestar. ¿Le parece a usted? Mediante, claro, la satisfacción de necesidades a través de los dones obsequiados. Un gesto muy natural de los sabios benefactores de la comunidad. Fíjese usted, un prodigioso simbolismo. A continuación tenemos esta otra bellísima pieza. Véalo usted. Esta vasija especial nos permite observar la región abdominal de una mujer, la estrechez de la cintura, la redondez de la cadera y la significativa estilización de las piernas, dispuestas como si la figura permaneciera hincada. En el modelado destaca especialmente el ombligo abultado sobre un vientre exuberante y sugestivo. El simbolismo de esta vasija es muy claro, pues las piernas evocan el desplazamiento y mantenimiento de vínculos comunitarios cuando se muestran extendidas, pero cuando se encuentran arrodilladas, como en esta vasija, sugieren cierta sumisión, subordinación o actitud de pedir o implorar el perdón, la protección, el favor o las dádivas de quien puede proveer de estos dones. Como puede notarse, queridos amigos, las formas redondeadas de las piernas y las caderas muestran un cuerpo robusto y bien desarrollado, característico de la etapa de fertilidad femenina, mientras que la zona ventral, destacada aún más por el ombligo prominente, evoca la esencia de la madre y con ella la protección, ternura y el milagro de concebir y dar a luz la vida. De manera que vinculado al simbolismo del ombligo, tenemos que destacar que el milagro de la encarnación, es decir, de que el ser y el alma tengan o se unan a un cuerpo físico, ese es el milagro de la encarnación, tiene lugar en el vientre, pues es a través de este mediante el que el ser o la existencia se une a un cuerpo, alma individual. Por lo tanto, el vientre simboliza el espacio-tiempo de manifestación de las esencias, sustancias, fuerzas y potencias de un nuevo ser vivo, a través de la unión de los dos principios generadores y formadores, femenino y masculino. Por lo tanto, queridos amigos, el auxilio que sugiero para esta vasija es el que tuvo un uso ritual naturalmente. El vientre fue pintado de rojo para activar las esencias y fuerzas mediante las que tiene lugar la fertilidad de los progenitores y la manifestación de la existencia en un nuevo ser humano. De modo que una vez provista de agua, el líquido debería propiciar la fertilidad humana, tanto femenina como masculina, pues ese don no puede manifestarse ante la falta de uno de los principios generadores. Incluso la propia representación femenina fue plasmada en una actitud de rogar o pedir por el don, como si simultáneamente la voluntad del ser de la Gran Madre Tierra fértil, expresada mediante la persona del donante de la vasija, evidenciara ofrecer expresa y completamente el don de la fertilidad a los beneficiarios de esta vasija. Es decir, a las personas que fueron propietarios de la vasija y que una vez muertos o muerto uno de ellos, pues la pieza fue enterrada junto al cuerpo, ya sin vida. Entonces, note usted, la cerámica votiva era así ofrecida
a los muertos, a las almas de los muertos que tienen que experimentar la muerte como un largo camino hacia la búsqueda de la paz, del equilibrio y del descanso. Entonces, por ello eran acompañados de todas estas ofrendas maravillosas, de todas estas piezas cerámicas que seguramente amaron profundamente durante la vida, puesto que los colmaron de dones. ¿Y cómo se producían esos dones? Le reitero una vez más, a través del uso de las leyes mentales de propiciación y de precipitación de los dones. Los metafísicos actuales nos recuerdan, le comento, que nosotros podemos crear nuestros propios decretos para manifestar lo que más necesitamos en determinado momento. Por supuesto, debemos hacerlo de forma no egoísta, siempre pensando en los demás, y no debemos dudar, puesto que la ley de precipitación opera universalmente y, bueno, siempre en beneficio de las personas que invocamos el auxilio de esos seres poderosos de la luz. Entonces, precipitamos esos dones en nuestro beneficio, en el de toda la comunidad. Debemos ser también conscientes de que hay que ayudar a la tierra, hay que estar agradecidos con nuestra gran madre dadora del ser, del alma y del cuerpo. Y bueno, tener esos pensamientos de gratitud hacia ella, no solo hacia la tierra. Le recuerdo que uno de los mensajes principales que nos dejó Masaru Emoto en su libro Los mensajes secretos del agua es agradecer y bendecir también al agua, incluso al agua contaminada, porque de acuerdo a sus experimentos, el agua contaminada que recibía las plegarias de los monjes y bonzos que oraban y meditaban en su pureza original y esencial, bueno, esa agua también empezaba a depurarse y empezaba a crear un campo magnético especial. Entonces, lo que Masaru Emoto nos dice es justamente, nos hace esa reflexión, un llamado a la conciencia, agradecer al agua, agradecer a la tierra y de ponernos a pensar que si el agua pues constituye más del 70% de porcentaje, es decir, el 70% de agua de nuestro planeta y aún de nuestro cuerpo, imagínese usted lo que nuestros pensamientos y sentimientos de gratitud y de positividad pueden lograr por nuestra gran madre, por el agua contaminada y por nosotros mismos y nuestros semejantes. Queridos amigos, visítenme en Google, Abril de Montserrat, escríbanme abrildemonse@gmail.com, estoy para atenderlos, exprésenme sus inquietudes, visítenme en los diferentes sitios, en el programa que está creado para todos ustedes, el canal ¿verdad? Creado por el señor Jaime Maussan, le agradezco mucho y bueno, los invito a verme el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde y recuerde, sea feliz. Mucho dolor, pero aún hay tiempo y que el bien... No estamos solos. Tres, dos. Wait for that.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tercer Milenio está innovando en la